Amén, amados. Damos gracias al Señor por estar una vez más transmitiendo de aquí desde la última trompeta. Filial Virrey del Pino, agradecidos al Señor de poder estar en conexión con todos ustedes. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado Pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, hermano, en el barrio del Tambo. En los días de reunión de la iglesia en la calle José Hernández son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Gracias le damos al Señor por los cultos de este fin de semana, por la comunión, por la mesa del Señor que hemos podido participar, por el ágape, y agradecidos al Señor por eso, hermano. También un saludo a todos los hermanos que nos escuchan a través del Facebook de La Última Trompeta. Los días de programa del pastor son los días lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana, y nuestros programas son los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas, amados. También les recuerdo la página de YouTube, es La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Ahí usted puede encontrar todas las predicaciones que se van subiendo y le invitamos a que usted pueda darle me gusta y pueda suscribirse para que pueda ser avisado cada vez que una predicación se sube. Y que lo comparta para que así como es de bendición para usted, también pueda ser de bendición para otro, hermano. Así que damos gracias al Señor, hermano. Agradezco al Señor por un día más de vida, un día de mucha lluvia hoy, pero gracias al Señor que nos guarda en salud. Así que damos gracias al Señor por eso, hermano. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día de vida. Gracias, Señor, porque tú nos guardas, nos proteges. Gracias, Señor, por la comunión contigo. Te rogamos, Señor, que tú estés bendiciendo nuestras vidas, Señor, que tú nos estés guiando, nos estés fortaleciendo. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea de hecho de palabra en este día, Señor, sea agradable delante de tu presencia, Señor. Bendícenos, Señor, háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a ir ahí al libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3. Y acá el apóstol Pedro nos habla de la venida del Señor. Y entonces dice acá la palabra del Señor: amado, esta es la segunda carta que os escribo, ¿no? Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, ¿no? En ambas Él nos lleva a que nosotros tengamos un entendimiento claro de las Escrituras, un entendimiento claro de los sucesos que van a acontecer, para que tengáis memoria, dice, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, ¿no? Andando en sus propias concupiscencias. Fíjese qué terrible, ¿no? Vendrán burladores andando en sus propias concupiscencias. De ahí podemos leer en Judas 18. Me lleva aquí una concordancia. Fíjese lo que dice ahí en el libro de Judas. Hablando como el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? El carácter de los hombres en los últimos tiempos. En Judas versículo 18, porque tiene un solo capítulo, dice, el 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que los que os decían, en los postreros tiempos habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Fíjese, según sus concupiscencias, ¿no? Arrastrado por las concupiscencias. Las concupiscencias son los deseos desmedidos de la carne por las cosas de este mundo, ¿no? Fíjese qué maravilloso y qué terrible, maravilloso en el sentido de poder entender qué significa, pero qué terrible la conducta de los hombres de este último tiempo. Dice, sabiendo primero esto, dice, que en los postreros días, ¿vio? Y ahí el apóstol Pedro es como que está acomodando los sucesos. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, dice, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Fíjese qué terrible, ¿no? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está el cumplimiento de que el Señor va a arrebatar a la iglesia? ¿Dónde está el cumplimiento de que el Señor va a arrebatar a la esposa? ¿Vio? Y entonces, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, ¿vio? Esa es la justificación de aquellos que
que no creen en el arrebatamiento. ¿Vio? Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, ¿no? Voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que provienen del agua, y por el agua subsisten. Fíjese, eso como dice ahí en Génesis 1, versículos 6 al 8. Usted lo puede leer ahí. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ese usted puede leer en Génesis 7:11, donde nos habla de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio. ¿Vio? Y ahí nos aclara el apóstol Pedro que en el tiempo final el juicio de Dios ya no va a venir por agua, el juicio de Dios ya va a venir por fuego. ¿Vio? Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, ¿no? No ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, dice, según algunos la tienen por tardanza, ¿vio? Y así piensa el hombre natural. El hombre natural dice que va a venir el Señor, ¿no? El Señor, como me decía mi esposa hace unos años atrás, ¿no? Que un hombre al cual ellos predicaron le decía: yo desde que soy chiquito que dicen que el Señor va a venir y el Señor no viene. Yo voy a vivir la vida que yo quiero, si total, ¿quién sabe cuándo el Señor va a venir? Pero acá dice la palabra, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es su promesa? ¿Cuál es su promesa? Que Él va a venir. Él va a venir por su esposa. Él va a venir a arrebatar a su esposa. Después va a venir a establecer su reino. ¿Vio? Fíjese, no, dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Vio? Algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente el Señor. ¿Por qué el Señor no viene? Porque Él está esperando. ¿Qué está esperando? Está esperando la transformación de nuestras vidas. Está esperando que aquellos que todavía no creyeron crean. ¿Vio? Porque Él no quiere que nadie perezca, dice acá la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, ¿vio? Ahí hay una coma, paciente para con nosotros, coma, dice, no queriendo que ninguno perezca, coma, ¿vio? Ahí está separando, dos grupos de personas está separando el Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿vio? No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Vio? Y ahí nos involucra a nosotros y lo involucra al hombre pecador también. ¿Vio? Él quiere que la transformación se produzca en nosotros, pero también quiere que el pecador sea salvo. Por eso Él retarda su promesa. ¿Vio? Él retarda eso. Él no quiere que ninguno perezca. ¿Qué? Que ninguno perezca. Que ninguno vaya a la condenación. Pero nosotros no estamos llamados a ir a la condenación, sí, pero el hombre sin Cristo sí. ¿Vio? Y Él lo retarda, el tiempo de su venida Él lo retarda para los dos. ¿Por qué? Porque hay una tarea que nosotros tenemos que hacer, que es extender esta gracia para que el hombre no perezca. ¿Vio? Entonces nos da tiempo a nosotros de extender esta gracia, pero también le da tiempo al hombre de reconocer la gracia como el único medio de salvación, para que ninguno perezca. Fíjese qué terrible, ¿no? Qué terrible. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. ¿No? Eso no se puede negar. Eso no se puede negar, que el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá, porque dice la palabra del Señor, que Él va a venir. El día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. ¿No? Fíjese, que esa es una enseñanza que está establecida dentro de las congregaciones, pero con una mala interpretación. Fíjese, el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Fíjese, las obras que en ellas hay serán quemadas. Fíjese, el día del Señor vendrá. ¿Eso va a acontecer? Claro que va a acontecer. ¿No? Y dice que ¿cómo va a ser? Dice, como ladrón en la noche. Fíjese qué terrible.
Pero tenemos que ir a la enseñanza que el apóstol Pablo nos dio a nosotros, la iglesia. Porque acá está hablando Pedro. Tenemos que llegar ahí. Y vamos a llegar ahí a la enseñanza que el apóstol Pablo nos da. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, dice, ¿no? Pero nosotros, ahora usted tiene que identificarse, pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Fíjese, donde mora la justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por esta palabra, ¿no? Porque esta palabra nos da esperanza. Estoy con la compañía de mi esposa. Le voy a dar a mi esposa para que salude. Y yo sé que el Señor a ella también le da palabra, así que para que nos comparta algo. Paz, hermanos, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por este día nuevo, aunque de lluvia, pero gracias al Señor que podemos estar en su presencia y leyendo su palabra, ¿no? Y sí, me acordaba de ese hermano, que había sido un hermano, ¿no? Pero decía, no, ya hacía mucho tiempo, pero el Señor no retarda su promesa. Si Él dijo que iba a volver, va a volver, ¿no? Y qué hermoso ahora poder entender, porque antes no entendíamos, decíamos que, vendrá como ladrón en la noche. Pero ¿cómo viene el ladrón? Sin que nos demos cuenta, en cualquier momento. Pero nosotros le estamos esperando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No? Qué tranquilidad, qué paz que trae a nuestra vida, ¿no? Fíjese qué maravilloso, dice. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, dice. Pero volviendo a un poquito más adelante que estábamos leyendo, pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él, dice. Ser hallados por él, sin mancha, irreprensible en paz. ¿Vio? Y Pablo nos habla de lo mismo. Dice que él nos presentó como una virgen pura, ataviada para su marido, dice, sin mancha, irreprensible. ¿Vio? Y ahí nosotros, como Pablo nos presentó delante del Señor, ahí nosotros tenemos que permanecer. ¿Cómo permanecemos? Permaneciendo firme en la fe que hemos seguido, en lo que hemos recibido. ¿Yo? Por eso Pablo le lleva a Timoteo, dice, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido. ¿Yo? Sabiendo de quién has aprendido. Pero Timoteo aprendió de Pablo, de un hombre. Sí, pero el que lo confirmó a Timoteo en lo que Pablo decía fue el Espíritu Santo. Porque acuérdense que el Señor dijo, Él os guiará de toda verdad y a toda justicia. Nosotros vamos con aquella enseñanza que nos dan nuestros pastores al Señor y le decimos al Señor, Señor, es así, y el Señor nos confirma a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Él nos confirma, sí, la palabra es así, y entonces ahí nosotros nos mantenemos firmes en lo que hemos recibido. ¿Vio? Y entonces dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha, irreprensible en paz. Y tened entendido, dice, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Vio? La paciencia del Señor es para salvación. Y eso me hace acordar lo que Pablo dice, habiendo pasado por alto, dice, en su paciencia los pecados pasados, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, dice. ¿Vio? Su justicia, dice. ¿Para qué? Para que los hombres pudieran ser salvos, para que los hombres pudieran alcanzar la justicia por medio de la fe en Cristo. ¿Vio? Pero el Señor tuvo paciencia. ¿Vio? Pudiendo haber llevado al hombre a la condenación derecho, una vez que el hombre cayó, lo podría haber llevado a la condenación derecho, el Señor esperó. ¿Por qué? Porque Él tenía en su plan, en su propósito, Él ya tenía el medio de salvación para el hombre. Y lo presentó a su Hijo Jesucristo. ¿No? Y entonces Él estaba esperando que el hombre pudiera llegar al conocimiento del Señor Jesucristo como el único medio de salvación para poder escapar de la condenación. Por eso en su paciencia, ¿no? En su paciencia. Por lo cual, hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado en él sin mancha e irreprensible en paz. Y tened entendido, dice, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, ¿vio? Y ahí Pedro lo cita a Pablo, dice, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas,
hablando en ellas, dice, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ¿no? Hay difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿No? Caigáis de vuestra firmeza, arrastrado por el error de los inicuos, dice. Antes bien, dice, crecé. ¿No? Pedro nos lleva a crecer. ¿A dónde nos lleva a crecer? En lo que Pablo nos transmitió. ¿Qué nos transmitió Pablo? La gracia. Crecé, dice, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese. Pero volviendo acá al capítulo 3, en el versículo 10, es algo maravilloso este tema, ¿no? Porque Pedro dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿No? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y ahí podríamos ir a Primera de Tesalonicense, donde el apóstol Pablo nos aclara un poco más acerca de esto. Porque Pedro lo toca así por arriba, pero no nos aclara nada, Pedro. Pedro nos hace saber que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y es cierto. Y ahí en Primera de Tesalonicense, vamos a leer en el 5. Alabado sea el nombre del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Amén. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Fíjese. Sí, por sí. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese. Entonces Pablo nos aclara ahí. Pablo nos aclara. ¿Qué nos aclara? Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenemos necesidad, hermano, de que os escriba. Ya Pablo nos escribió, ya nos hizo saber. Y acá nos aclara, dice, porque vosotros sabéis perfectamente, dice, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ah, el Señor no va a venir como ladrón en la noche. No, sí, el Señor va a venir como ladrón en la noche. Pero tenemos que ver para quién. Tenemos que ver para quién. ¿No? Que el Señor va a venir como ladrón en la noche, y como decía mi esposa, como hablábamos con mi esposa, al ladrón no se lo espera. Por eso sorprende. ¿No? El ladrón sorprende. Uno no está esperando ahí, a ver, voy a mirar por la ventana a ver a qué hora va a venir el ladrón. No, por eso sorprende el ladrón. Dice, pero porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿No? Está identificando ahí el Señor. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que no lo esperan al Señor. Sobre aquellos que no lo esperan, porque si lo esperaran no lo sorprendería como ladrón. Entonces dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, dice, destrucción repentina. Destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Además que dice ahí, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Sí, sobre ahí cómo ellos. están diferenciando, ¿no? Ahí está diferenciando los dos grupos, los que esperan de los que no esperan. Y acá está hablando de los que no lo esperan al Señor. Entonces dice, vendrá sobre ellos, dice, destrucción repentina, dice. ¿Vio? Como los dolores a la mujer encinta. La mujer sabe que en algún momento va a venir el dolor, pero no sabe exactamente cuándo. Y cuando no lo espera, viene el dolor y la sorprende. Viene el dolor y la sorprende. ¿No? Y entonces, pero cuando ella está sabiendo, está calculando, vio que hay mujeres que durante el embarazo ellas calculan las semanas y todo, y ellas
con el orden ese que le dan los médicos, ellas más o menos saben cuál es la semana en el cual van a empezar las contracciones y cuál es la semana en el cual van a dar a luz a su hijo. Entonces ya no están tan sorprendidas. Pero aquella persona que no está llevando un control y la sorprende la contracción y ahí se alarma. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo no esperaba esto ahora. Y resulta que aparece. Y acá dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre los que no están velando. Sobre los que no están velando. Y los tesalonicenses son aquellos que miran hacia arriba, dice. Ellos estaban velando. Gloria a Dios. Ellos estaban velando. ¿Qué estaban velando? ¿Por qué miraban hacia arriba? Porque acuérdense que en el libro de Hechos, en el capítulo 1, ahí estaba, después de la ascensión del Señor, dice que creo que estaban 2 ángeles ahí, o un ángel estaba ahí. Y le dijeron a los apóstoles, dice, ¿por qué os maravilláis? Dice, este mismo Jesús, dice, que veis ir, dice, así como le veis ir, le verás volver, dice. Sí. Hechos 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, está hablando del Señor, ¿no? Sí. He aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Fíjese, le estaba llevando a que lo esperen, porque así como lo vieron ir, así lo iban a ver volver. Pablo lo esperaba al Señor en su tiempo. Él estaba atento a que el Señor iba a venir. Por eso Pablo escribe ahí en el libro de Tesalonicenses, que ahora lo vamos a leer, pero también escribe ahí en el libro de Primera de Timoteo en el 4:7. He acabado la carrera, he peleado la batalla, dice. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, dice, y no solamente a mí, dice, sino los que aman su venida. ¿Qué quiere decir eso que aman su venida? Que están atentos. Yo amo a mi esposa. ¿Y eso qué quiere decir? Que estoy atento a la necesidad de mi esposa. Si no, no la amo. Hay que se arregle ella como pueda. Pero como la amo, estoy atento a las necesidades, a su estado de salud, a su estado anímico y todas esas cosas. Bueno, dice, aquellos que aman su venida, que están ahí ocupados, el Señor viene. La trompeta puede sonar en cualquier momento, entonces están ocupados ahí. No se distraen de las otras cosas, pero su prioridad es que el Señor viene, que la trompeta va a sonar y nosotros no vamos. Fíjese qué maravilloso. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fíjese, a los que aman su venida, a los que están atentos. ¿Qué es estar atento a la venida del Señor? Estar en comunión con esa vida que está dentro de nosotros. Esa vida nos lleva a ser conformada a la imagen de Cristo para que cuando suene la trompeta nosotros nos vayamos con Él. Y entonces dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, pero no para nosotros. No, hermano Nicolás, pero la palabra dice ahí que el día del Señor va a venir como ladrón en la noche, pero no para nosotros, hermano. Fíjese lo que dice ahí, vamos a leer a ver qué dice ahí en Mateo 24:43, que me está dando una concordancia acá la Biblia. Acuérdense que el libro de Mateo en el capítulo 24 está hablando del tiempo de la tribulación ya. Fíjese. En el 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Fíjese. Si el padre de familia supiera a qué hora ha de venir el ladrón, dice, velaría y no dejaría minar su casa, dice. ¿Vio? El 43. Sí. Dice, velad pues, porque no sabéis, dice, a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y realmente nosotros no sabemos cuándo el Señor ha de venir. Pero nosotros, lo que nos estamos preparando para ser arrebatados cuando suene la trompeta, nosotros lo esperamos como que si el Señor viniera hoy. Por eso nuestra vista está puesta en los cielos. Dice, de donde esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Vio? Nuestra vista está puesta ahí. Y si el Señor no viene hoy, no importa, mañana lo esperaré como que viene mañana. Gloria a Dios. ¿Vio? Pero por eso dice acá,
velad, dice, porque no sabéis a qué hora ha de venir el vuestro Señor, dice. Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese, dice, ¿vio? Él no está esperando. Por eso lo sorprende. ¿Vio? Por eso lo sorprende, porque él no está esperando. Pero nosotros no. Al Señor no nos puede sorprender. El Señor no va a sorprender a la esposa. El Señor la viene a buscar y la esposa está esperando. Está esperando la voz del amado. Sí, amor. ¿Ibas a leer algo ahí? No. Entonces dice, pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, fíjese qué maravilloso, hermano. Mas vosotros, ya no está hablando a nosotros. Hermanos. ¿Vio? A vosotros, hermanos, dice, no estáis en tiniebla. ¿Vio? No estamos en tiniebla nosotros, para que en aquel día os sorprenda como ladrón. No es esa palabra de que el Señor viene como ladrón. Si bien es un hecho que va a ocurrir, pero no es para nosotros. Porque nosotros le estamos esperando al Señor. ¿Vio? Nosotros no estamos esperando a un ladrón. Nosotros estamos esperando a nuestro esposo. ¿Vio? Nosotros estamos esperando a nuestro esposo. Dice, para que en aquel día os sorprenda como el ladrón. Porque todos vosotros, dice, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Vio? Somos hijos de luz, hijos del día. Hombres y mujeres que estamos despiertos, atentos al sonar de la trompeta. La trompeta puede sonar en cualquier momento. Porque dice ahí en el mismo capítulo 4. En el 15 en adelante podemos leer, amor. De 1 Tesalonicense. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta, como él se contaba ahí, ¿no? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No seremos antes de lo que, no nos iremos antes de lo que durmieron. Primero se van los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso después él empieza el 5 y dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de que os escriba. Porque sabemos que él va a venir. Ya lo aclaró él antes, ya sabemos que va a venir. Entonces dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que en aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, ¿quiénes son todos vosotros? Los que hemos muerto y hemos nacido de nuevo. Los que tenemos la vida de Dios en nosotros, los que nos dejamos santificar por la palabra del Señor, los que estamos sufriendo la transformación y esperamos la venida del Señor como la esperaba Pablo en su tiempo. Todos vosotros, dice, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. ¿No? Y ahí ya no está hablando del dormir de la muerte, sino de sacar nuestra vista de la venida del Señor para poner la vista en lo terrenal. ¿No? Cuando ponemos la vista en lo terrenal, entonces entramos en un adormecimiento en cuanto a lo más importante, que es que el Señor viene y que tenemos que prepararnos para irnos con Él. Entonces dice, por tanto, no durmamos como los demás, ¿no? Sino velemos, seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, ¿no? Los que de noche duermen. Aunque en el libro de Romanos, en el capítulo 13... en el capítulo 13 no, en el 13 o en el 14, en el 13:10 creo que por ahí. Aunque en el libro de Romanos dice, la noche está avanzada, dice, y se acerca el día. Estamos en un tiempo de oscuridad, pero Pablo nos está aconsejando acá, por tanto no durmamos. Pero en Filipenses dice que en el cual resplandecemos como luminares en el mundo. Amén, gloria a Dios, fíjese qué maravilloso. 13:12. La noche está avanzada, de Romanos. Sí. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Sí. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjese, andemos, dice, como de día, dice. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan, ¿vio? Los que se envuelven con este mundo, ¿vio? Por eso, los que se envuelven con este mundo, los que se embriagan de las cosas de este mundo, o de las falsas doctrinas, dice, los que se embriagan, dice, de noche se embriagan. ¿Qué habla de la noche? La noche habla de una oscuridad en cuanto al conocimiento, ¿vio?
¿no? Habla de una oscuridad en cuanto al entendimiento. El entendimiento de ellos se embotó, dice, ¿no? Se oscureció. Entonces dice, pero nosotros que somos del día, ya no hablan nosotros. Nosotros que somos del día, seamos sobrios. No nos embriaguemos con esas cosas. No vayamos detrás de eso, a ver qué quiere decir esto y qué quiere decir lo otro. El Señor no nos llevó a ocuparnos de esas cosas. El Señor nos llevó a ocuparnos en la transformación de vida para que cuando la trompeta suene nosotros nos vayamos con Él. El Señor nos llevó a ocuparnos de que Él viene pronto y esperar su venida. ¿No? Entonces dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, ¿no? Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, ¿no? La coraza es algo que cubría el pecho del soldado, ¿no? Y él nos habla que tenemos que, habiéndonos vestido la coraza de fe y de amor, ¿no? Y hablábamos ayer con mi esposa, y creo que el pastor lo citaba también en el culto, dice, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, dice, ¿no? Dice, y la coraza de fe y de amor. ¿Qué tiene que haber en nuestro corazón? Abundante fe y abundante amor, para con el Señor y para con los santos, ¿no? La coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, dice, ¿no? La esperanza de salvación como yelmo, la salvación de estas situaciones que vienen a nuestra vida, de irnos con el Señor como la esposa cuando suene la trompeta. Eso tiene que estar en nuestra mente, eso habla del yelmo, ¿no? Eso habla del yelmo, fíjese. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Para alcanzar salvación? Sí, salvación de las situaciones que van a venir. No salvación de nuestras almas de la condenación. De eso ya la alcanzamos por la fe en Cristo. Salvación de las situaciones que van a venir. Vienen los juicios de Dios sobre la tierra, ¿no? Viene la tribulación, viene la gran tribulación, viene la apostasía, ¿no? Y dice, no nos ha puesto Dios para ira, dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros como lo hacéis, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Compartiéndonos a Cristo, haciéndonos saber que Cristo viene pronto, que la trompeta está por sonar, manifestando la vida de Cristo el uno para con el otro, edificándonos sobre esas cosas, ¿no? No sobre el chisme y la contienda. Fíjense que Pablo a los tesalonicenses ya no le habla de chisme, contienda, pleito, disensiones. Creo que esas cosas se nombran hasta el libro de Colosenses, donde Pablo está estableciendo la corrección. Pero en el libro de Tesalonicenses ya no habla de esas cosas, ¿no? Al contrario, el tesalonicense significa escapando de la legalidad o la falsedad. Fíjese. ¿Por qué? ¿Por qué lo lleva a escapar de ahí? Para que los hermanos puedan ser transformados a la imagen de Cristo, a fin de que cuando la trompeta suene se vaya. Bueno, ahora estoy dudando. No me acuerdo bien cómo se llama, qué significa tesalonicense. Pero después lo voy a buscar y se lo voy a compartir bien, hermano. Pero fíjese la importancia de la palabra en este día, ¿no? De que nosotros seamos sobrios, dice, y velemos. Seamos sobrios y velemos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que velar? Porque la transformación se tiene que efectuar en nosotros. Porque la trompeta va a sonar. La trompeta va a sonar, dice. Ya sea que velemos o que durmamos, dice. Dice ahí el apóstol Pablo decía. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Fíjese. ¿Y eso cuándo va a pasar? Cuando la trompeta suene. Y la trompeta puede sonar en cualquier momento. Por eso esto es personal en el sentido de que yo tengo que ver cómo está mi comunión con el Señor, cómo la transformación se va efectuando. Pero después involucra lo corporativo. ¿Por qué? Porque la transformación necesita de la convivencia. Dice, estimulándonos los unos a los otros, dice, al amor y a las buenas obras. No dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, dice la palabra. Eso es muy importante. Muy importante. Entonces, no solo decirlo, sino entonces, ahí está la transformación también. Porque la transformación la produce el Señor en nuestro interior. Sí, es verdad. Pero también está la transformación corporativa que se produce en la convivencia. ¿Dónde está la convivencia? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si yo no me congrego, ¿cómo se produce la transformación? Porque la transformación del carácter en lo corporativo
se produce en el roce del carácter del uno y del otro. Cuando se rozan el carácter del uno y del otro, ¿quién tiene que prevalecer? Y va a prevalecer mi carácter. No, si ese se lo llevó el Señor, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. El que tiene que prevalecer es el carácter de la nueva creación, tanto en mí como en el otro hermano. ¿No? No es mi razón o la razón del hermano, es la razón del Señor. Por eso es la estimularnos los unos a los otros. ¿A qué? A que se manifieste Cristo en nosotros. ¿No? Para que Cristo crezca. Para que Cristo crezca. Entonces cuando Cristo crece, entonces se manifiesta en su plenitud. ¿No? Ahora, si no nos congregamos, ¿cómo se va a manifestar Cristo? ¿Cómo se va a estimular Cristo en nosotros? ¿Cómo se va a ver Cristo en medio de nosotros y en nosotros? ¿No? Y todas estas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque el día del Señor vendrá, dice. ¿No? El día del Señor vendrá. Ahora tenemos que diferenciar, volviendo al principio de la predicación, tenemos que diferenciar eso, que para nosotros el Señor no viene como ladrón en la noche. Para nosotros el Señor viene como nuestro esposo. Fíjese qué maravilloso, ¿no? A ver, amor. ¿No? Para nosotros viene el Señor como nuestro esposo, ¿no? Y nosotros tenemos que transmitir esta palabra, porque hay muchos hermanos que esperan al Señor como ladrón en la noche. Y si lo esperan como ladrón en la noche, lamentablemente el Señor va a venir, se va a ir, los hermanos se van a quedar. Pero no porque no se quieran preparar, sino porque no tienen un conocimiento correcto de cómo el Señor va a venir. ¿No? De cómo el Señor va a venir. Si no lo esperan como el esposo, entonces se van a quedar. ¿No? Si no lo esperan como el esposo. Pero si lo esperan como el esposo, la palabra, el Espíritu Santo lo va a llevar a ellos a prepararse. ¿No? A prepararse para que cuando el esposo venga, ¿no? Dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube, y así estaremos siempre con el Señor. Dice, para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Con voz de mando y con voz de arcángel. ¿Qué será esa voz de mando, esa voz de arcángel, esa trompeta? Y lo que dice en el libro de Apocalipsis, que el Señor dijo, sube acá. Dice que maravilloso, ¿no? Sube acá, dijo el Señor. ¿No? Alabado sea el nombre del Señor. ¿A quién le dice sube acá? A la esposa le dice. Sube acá, le dice. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, es maravilloso. Estas cosas son maravillosas. Tantos años hemos vivido, hemos hecho, como decíamos antes, habíamos hecho casa en Corintios y estábamos ahí peleando en pleitos, en disensión, en tantas cosas, en que yo soy de uno y yo soy del otro, pero el Señor nos quería llevar a estas cosas más excelentes, ¿no? Más excelentes. Por eso la necesidad de crecer, y ahora nosotros podemos entender que el Señor está viniendo, que no seamos, dice, como aquello dice, que lo tienen a la venida del Señor por tardanza, dice, ¿no? Porque dice, nosotros sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá, dice, para ellos como ladrón en la noche, para nosotros como nuestra esposa, ¿no? Para nosotros como nuestra esposa. Gloria a Dios, amén. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso, hermano, que usted pueda gozarse con esta palabra. Esta palabra ha sido de mucha bendición para nosotros con mi esposa y queríamos compartirla con ustedes. Por eso dice ahí en el 18, animaos. En el 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjese, no sé si tenemos unos minutos más. Sí, 15. Ahí en 1 Corintios 15, 51 y 52 podemos leer. Que nos habla de lo mismo. Fíjese, empezamos allá en Pedro, y Pedro dice cosas que los indoctos inconstantes tuercen, dice, las cuales habla nuestro amado hermano Pablo, dice que son difíciles de entender y difíciles de explicar. Pero Pablo echa luz sobre lo que Pedro no entendió. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Fíjese. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Qué hermoso, ¿no? Fíjese qué maravilloso. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Fíjese. Porque es necesario, dice, ¿vio? ¿Por qué? Porque es necesario, hermano. Dice en el libro de Apocalipsis, creo que
dice, ninguna carne entrará allá. Ninguna carne entrará allá. Y ahora entendemos por qué ninguna carne. Porque Pablo dice, porque es necesario. Dice. Es necesario que esto corruptible, ¿vio? ¿Vio? Esto corruptible. ¿Y qué es corruptible? La carne es corruptible. La carne se corrompe. ¿Vio? Dice, es necesario que esto corruptible, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Vio? La carne es corruptible e inmortal. ¿Vio? Es corruptible y es mortal. ¿Y vamos a depender de la carne? No. El Señor no nos lleva a depender de la carne. Nos lleva a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Sí, amor? ¿Ibas a leer? No, y seguir ahí en el 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Fíjese. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjese qué maravilloso. Gracias, Señor. Qué maravilloso. La esperanza gloriosa que nosotros tenemos por delante, ¿no? De poder ser arrebatados cuando suene la trompeta, de poder ser conformados a la imagen de Cristo, de poder ver a Cristo manifestándose a través de estos vasos de barro. Y esa transformación se va logrando acá. Amén. Eso empieza acá. Eso no es que nosotros tenemos que esperar, dejar el cuerpo, dejar este mundo, para que eso empiece a verse en nosotros. Eso empieza acá. Eso empieza acá. Se perfecciona allá, porque la parte de la transformación que nosotros no alcancemos aquí se va a efectuar cuando seamos arrebatados y seamos transformados, dice, en un abrir y cerrar de ojo en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, dice, ¿no? Pero lo importante, ¿no? Dejar que la palabra produzca el carácter de Cristo en nosotros, ¿no? Produzca a Cristo en nosotros, que esto mortal sea absorbido por la vida, dice. ¿Y por qué vida? Por la vida que está en nuestro espíritu. Dice, tenemos en este vaso de barro un tesoro, dice, ¿no? Que esto mortal sea absorbido por la vida. Tenemos que dejar que la vida absorba todo aquello que impide que Dios se pueda manifestar en nosotros. ¿Para qué? Para que cuando suene la trompeta no haya peso, no vayamos. Doy gracias al Señor, hermano, por esta palabra. Y damos gracias al Señor porque el Señor nos da aliento para que podamos seguir corriendo la carrera, hermano. Para que podamos seguir hacia adelante. Saludamos a la hermana Obaldina Vargas y a la hermana Alicia Enríquez que nos escuchó, y a todos los hermanos que nos escucharon a través del programa en este día. Y bueno, hermano, le invitamos a que usted pueda escuchar nuevamente las predicaciones allí en la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, hermano. Así que damos gracias al Señor. No sé si querías compartir algo, hermano. Así que damos gracias al Señor, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir nosotros hasta el día viernes a las 13 horas, hermano. Padre amado, te damos gracias. Gracias por esta esperanza gloriosa, esta esperanza viva, Señor, que tu palabra nos da, Señor, de poder ser transformados a tu imagen, de que cuando la trompeta suene, Señor, poder ser arrebatados, Señor, y poder ser transformados a tu imagen y tu semejanza, y así estar siempre contigo, Señor. La esperanza de poder ser tu esposa, Señor, y de poder reinar contigo, Señor amado, y establecer tu reino por la eternidad. Bendice a los hermanos, Señor. Levanta a aquellos, Señor, que están pasando por diversas luchas y pruebas, dándole la victoria por medio de la vida que hemos recibido, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, amados.